habíamos acordado, entonces creería This que... meeting is being recorded. Ok, muy bien. Bueno, cordial saludo, estudiantes de nuestro curso Pensamiento Lógico Matemático. Como todos los miércoles estamos hoy reunidos para afianzar conocimientos sobre la unidad 1, métodos para probar la validez de argumento. Hoy específicamente pues, trataremos en esta sección 2, ¿sí?, de nuestra unidad el desarrollo de ejercicios 2 y 3. En nuestra primera encuentro realizamos ejercicio de nuestro ejercicio 1. Hoy vamos con el 2 y el 3. Encuentro pedagógico CIPAS bajo la dirección de la ingeniera Carolina Castaño, quien es nuestra directora de curso, y como siempre, estos encuentros a cargo de las tutoras Jamie Lorena Mezquita y quien les habla, Nini Joana Vargas. Es así que empezamos nuestro encuentro del día de hoy. Sean todos muy bienvenidos. Bueno, como siempre, estudiantes, ¿cierto? Como todo encuentro pedagógico que se realiza, tenemos unos objetivos, ¿cierto? Para alcanzar los logros propuestos en nuestras unidades a trabajar. Y pues en esta unidad 1 no es la excepción. Nuestro objetivo general a desarrollar en este encuentro es pues darles a conocer a ustedes, desarrollar, ¿cierto? Ejemplos completos de dados específicamente pues en nuestra guía de actividades, ¿cierto? Bajo ese mismo criterio y esos ítems solicitados de nuestra tarea 1. Igualmente, los objetivos específicos a alcanzar en esta sección es desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 2, que eso nos trata sobre la identificación de las reglas de inferencia de la lógica, y de igual manera desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 3 de aplicación de las reglas de la inferencia lógica. Es así que esos son los objetivos a alcanzar en nuestro encuentro en esta noche. Como siempre, les traigo aquí a colación nuestra agenda, estudiantes. Como podemos observar, ahí ya nos encontramos todavía en ese color verde que les comentaba anteriormente, ¿cierto? Nuestra agenda nos está indicando a nosotros que en esa unidad 1, en ese momento ya intermedio, que comenzamos desde el 21 de febrero, que se habilitó esa tarea 1, y que tiene cierre del 13 de marzo, nos queda solamente 11 días. 11 días para hacer esos aportes en los foros, recordarles que hay que hacer una participación, que tenemos una rúbrica de evaluación donde nos indica, ¿cierto? Que ustedes van a decir, profe, yo presenté todo el trabajo, hice los 4 ejercicios, envié al entorno de evaluación y ¿por qué me saqué esta nota? Entonces tienen que leerla muy detenidamente, esa rúbrica de evaluación que está ahí junto a esa guía de actividades que nos dice, ¿cierto?, el ponderado de cada uno del desarrollo de esos ítems. Y uno de ellos es muy importante, es la participación en nuestro foro. Tenemos todavía mucha ausencia en esos foros. Está un poco preocupante. Mire que ella nos indica que son 11 días los que nos queda. Y como les vuelvo a recordar, nuestra red de tutores, siempre nosotros llevando esa margen de orden, ¿cierto? Y de poder ser y tener una realimentación oportuna con ustedes los estudiantes, siempre realimentamos aquellos aportes que nos envían con 3 días de antelación al cierre. Es decir, que los aportes que envían ustedes hasta el día jueves, ¿cierto? Ya nosotros, pues, obviamente hacemos todo lo posible, ¿cierto? Por hacerle su realimentación para que ustedes vayan confiados en esa entrega de la tarea. Aquellos que comienzan ya a enviarlo el día sábado, por favor, ¿me colaboran? ¿Hay micrófonos abiertos? Ok. Aquellos estudiantes que nos envían esos aportes el día sábado, ¿cierto? En este caso que sería el 12 de marzo o el 10, ¿cierto? 11, 12, ya nos queda un poco más imposible, digámoslo así. ¿Por qué? Porque no solamente es un grupo de 5, como yo le decía en nuestro primer encuentro, no solamente tenemos un grupo de 5 estudiantes, son bastantes estudiantes los que tenemos a cargo cada uno de nosotros los tutores. Entonces la idea es que ustedes envíen con antelación sus aportes, el que ya eligió literal y no ha hecho el primer aporte, por favor. Ya en la semana pasada tuvimos nuestro encuentro y dimos solución, los que no pudieron ingresar por X o Y motivo, obviamente, ¿cierto? Porque no es obligación entrar a esos encuentros, ya se les enviaron a ustedes también la respectiva grabación, revisarlos,
sacar un tiempito y mirar cómo es el desarrollo de nuestras actividades. De igual manera, invitarlos a esos foros a revisar, que ahí están videos que les dan la explicación de cada uno de sus ejercicios a desarrollar. Tenemos un anexo que está junto a la guía de actividades que es de gran apoyo, porque también encontramos ejercicios que son muy similares a los que nos está pidiendo nuestra guía de actividades a desarrollar. Entonces, la invitación es a eso, a que hagamos la participación oportuna para que así mismo ustedes tengan una realimentación oportuna, ¿sí? Y pues poder tener y lograr con éxito todos los logros que tenemos para esta actividad inicial, ¿cierto? O intermedia, perdón, de nuestra unidad 1. Es así que les traigo por eso esta imagen, recordando que nos quedan solamente desde hoy, nos quedan solamente 11 días para la entrega de nuestra actividad, restándole pues los 3 días que ya les dije. Bueno, entonces, ya para entrar en materia, vamos a ver, vamos de una vez a ver ese ejemplo, vamos a desarrollar un ejemplo de ese ejercicio 2, identificación de las reglas de inferencia lógica. Todo el mundo se está preguntando en este momento qué son esas leyes de inferencia, ¿cierto? Hay algunos que ya están adelantaditos y todavía están ahí jugando con estas leyes de inferencia. También le vamos a encontrar como reglas de inferencia, que es lo mismo. Van a encontrar, ustedes pueden entrar a su buscador y van a encontrar miles de leyes de inferencia. Entonces, para indicarles a ustedes también que en esa guía de actividades, ahí en esa guía de actividades que están en entorno de evaluación, ustedes al descargarla, bueno, ahí en el pie de ella hay un anexo, anexo 1 y anexo 2. En ese anexo 1, ustedes cuando ya ven los ejemplos del desarrollo, ¿cierto? Que tenemos los ítems que nos piden esta guía, en la parte de abajo, creo que son sus 2 últimas páginas, hay un resumen de esas leyes de inferencia. Guíense con ellas, que son con las que más vamos a trabajar en el desarrollo de nuestros ejercicios. Igualmente aquí les traje, ¿cierto? Y les indico, ¿cierto? Que esas leyes de inferencia son estructuras, ¿cierto? Que toman premisas, como los pueden observar ustedes aquí. Llamamos premisas, ¿sí? Las tomamos y entregan conclusiones válidas, es decir, que estas reglas lo que hacen es transformar, ¿sí? ¿Y qué hacen en esa transformación? Lo que él hace o consiste es en una función que toma las premisas, las analiza, ¿sí? Y devuelve una conclusión o unas conclusiones. Eso es lo que hace ella. Entonces, en este caso encontramos una, ya que tenemos lo que es el modus ponens opponens. Aquí también viene a jugar un punto muy importante, que son aquellos conectores lógicos. Hay que tenerlos muy claros. Aquí no es que hay que aprenderlo de memoria, no hay que memorizar nada de eso. Como les decía a ustedes, para realizar la tabla, de verdad que tenían que tener esos operadores con conectores lógicos. De igual manera, aquí lo que hay que tener es eso. Si ustedes sacan esa anexo 1, lo sacan impreso a las 2 últimas páginas, van a tener ahí ese apoyo, ¿sí? Para poder desarrollar ustedes sus ejercicios muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? En modus ponens, lo que tienen que tener en cuenta son las condiciones que nos da esa regla o esa ley. En este caso nos dice que modus ponens nos dicen que en premisa 1 debe tener, ¿sí? 2 premisas o 2 proposiciones, ¿cierto? Que deben de estar unidas con ¿qué? Con un conector lógico condicional. En ese caso, este condicional, ¿cierto? Nos indica a nosotros que es la primera premisa, que tiene un antecedente que llamamos a P y tiene un consecuente que sería Q. Eso tiene que tener esa primera regla en modus poniendo, que esa primera premisa debe tener P, entonces Q. O puede ser R, entonces S, o puede ser S, entonces T. Aquí no importa las letras en las que estén cada uno nombrada de las proposiciones. Lo que tiene que ver es que tenga este conector lógico que sería el condicional sí, entonces, para cumplir este modus poniendo. Y nos indican que también que tiene que tener otra, ¿sí? Otra premisa, una premisa 2, donde esté el antecedente de esa primera premisa. En este caso, tener AP, que sería el antecedente. ¿Para qué? Para llegar nosotros ahí sí, llegar a una conclusión, ¿sí? En este caso, que sería el consecuente de la primera premisa, ¿sí? Entonces, P, entonces Q, tengo a P, concluyo a Q. Eso es lo que nos está diciendo a modus ponens, que debo de tener premisa 1 y premisa 2 en lo que a mí me dé
para poder llegar a una conclusión. Pero que en esas condiciones, esa primera premisa que debo de tomar, tiene que tener un conector lógico que es el sí, entonces, que en este caso es el condicional. De igual manera para modus tollendo tollens, que nos indica que también tiene que tener un conector lógico condicional, pero que tenemos que tener otra proposición, ¿cierto? Otra premisa, donde esté negando a quién. Ya no está hablando del antecedente, está hablando del consecuente. En este caso sería a no Q, está negando, es decir, que debo de tener entre ese lenguaje simbólico que me dan o ese lenguaje natural que me estén dando, debo de tener una premisa 2 donde me esté negando el consecuente. En ese caso, niego a Q y me va a quedar como conclusión, pues voy a negar al antecedente, que en este caso sería P. Cada uno de ellos tiene diferentes condiciones. Mire, silogismo hipotético, nos dicen que debe tener dos premisas que tengan condicional, mira, y que nos va a quedar como conclusión, ¿sí? El antecedente de la primera premisa, ¿cierto? Y el consecuente de la segunda premisa, ¿sí? P, entonces R. Pero siempre va a estar unidas con el condicional. Eso es lo que nos está indicando cada una de ellas. Igualmente con el silogismo disyuntivo. El silogismo disyuntivo nos indica que en esa primera premisa debe tener un conector lógico o en este caso que sería la disyunción. Es así que cada uno podemos observar que cada uno de ellos tiene condiciones diferentes y es allá donde nosotros tenemos que lograr identificar para qué, para desarrollar los ítems que nos van a solicitar. En este caso, entonces, vámonos, nos dan un ejemplo. En este caso nos dice, sea el ejercicio y nos dan la expresión simbólica. Nos dice P, entonces Q. Q, entonces R. Conclusión, ¿sí? Esas tres punticos nos dice que es la conclusión. P, entonces R. Luego nos dan otra expresión simbólica. P o Q. Luego nos dice P, entonces R. Luego nos dice Q, entonces R. Conclusión R. Luego nos dan otra, que solamente es P, y luego nos dice que la conclusión de ella es P o Q. Entonces, lo que nosotros tenemos que es jugar aquí, ¿cierto? ¿Con quién? Con esas leyes de inferencia, con ese resumen de leyes de inferencias que nos están dando. Nos dice primero, uno de los ítems es nombrar la ley de inferencia que representa cada expresión simbólica, es decir, que esa expresión simbólica representa una ley de inferencia, esta representa otra y esta representa otra. Entonces es ahí donde yo me voy, ¿cierto? A ver mi resumen de reglas de inferencias que yo tengo, ¿cierto? Hay que verlo en ese anexo que tenemos número 1, allá en nuestra guía de actividades, que está junto a la guía de actividades por el entorno de aprendizaje, y poner mucha atención cuál de ellos tiene esas mismas condiciones, ¿sí? Tener en cuenta, lo que les decía anteriormente, estos conectores lógicos, ¿sí? El y, el o, el no, ¿sí? El sí, entonces, el sí y solo sí. La conjunción, disyunción, negación, condicional y la bicondicional. Eso es lo que hay que tener en cuenta para ello. No se lo deben de aprender, vuelvo, insisto, sacarlo ustedes, tenerlo a la mano para poder dar solución a ellos. Bueno, como ya nos dieron nosotros nuestro ejercicio, entonces lo primero que vamos a hacer es eso, nombrar la ley de inferencia que representa cada expresión. Tengo a la mano, ¿cierto? Mi resumen de reglas de inferencia, aquí las tengo a un lado, y lo que yo voy a mirar es cuál de ellos cumple esas condiciones, teniendo en cuenta que en la primera, ¿cierto? Premisa, yo debo de tener a P, entonces Q. En la segunda debo de tener a Q, entonces R. Y queda como conclusión P, entonces R. Yo lo que tengo que mirar es cuál de estas amigas, ¿cierto? Reglas de inferencias cumple esas mismas condiciones que tenga, ¿cierto? Y que me dé como conclusión el antecedente de la primera premisa y el consecuente de la segunda premisa. Entonces es lo que yo tengo que identificar. Y si podemos observar, aquí lo tenemos. Silogismo hipotético me dice a mí, aquí P entonces Q, aquí lo tenemos. Luego me dice que en la segunda premisa está el consecuente de la primera, ¿cierto? Entonces una nueva premisa, ¿cierto? Proposición en este caso, y luego me da una conclusión que es P entonces R. Conclusión que me indica, ¿cierto? P del antecedente y R del consecuente. Aquí está. Tiene la misma estructura. Recuerden que no pueden tener estas mismas letras, puede variar, pero tener en cuenta que tiene que tener este mismo orden.
sabiendo que su conclusión va a dar el antecedente de la primera, el consecuente de la segunda. Es así como yo identifico y nombro la ley de inferencia con la que yo represento mi primera expresión simbólica que me dieron. Eso es lo que hay que hacer. En nuestra segunda me dicen que es la ley de la simplificación disyuntiva. Aquí la tenemos, es el número 9. ¿Y por qué? Porque en ella la identifico teniendo en cuenta lo que ella nos está dando, que nos dice que en esa primera premisa debe tener un conector lógico O. Recuerden, conector lógico O, que estaríamos hablando de la disyunción P o Q, y que debe tener dos premisas más que deben cumplir con el condicional. Mira, aquí estamos. Y que su conclusión me debe quedar solamente el consecuente de la segunda y la tercera, ¿cierto? Premisa. En este caso, que es R, que es la misma. Eso nos está indicando aquí. Entonces, se cumple o aplica, ¿cierto? Para nombrarla que ella es y cumple con la ley de la simplificación disyuntiva. Aquí tenemos, eso es lo que hay que ir identificando. Luego me dice que en la siguiente expresión simbólica que me dan solamente está P, pero me dice que la conclusión, recuerden que esos tres punticos me está indicando que es la conclusión me dice que es P o Q. Hay que tener en cuenta, ¿sí? Que en esa ley tengo que mirar cuál de ellas se cumple, porque solamente me dan una sola, ¿cierto? Que sería P. Pero para el momento de nosotros hablar de ella, estaríamos hablando de la ley de la adición. ¿Por qué? En esa ley de la adición solamente se cumple para ese conector lógico O, que sería la disyunción. Es decir, que yo puedo tener una premisa cualquiera, en este caso es P, y le puedo, ¿cierto? Por eso dice adición, adicionar otra, pero solamente se cumple con el conector O. En ese caso, sí se cumplía porque tenía el conector O y estaba dándole, ¿cierto? Adicionándole otra que sería Q, que no estaba, pero le estaba adicionando por medio de el conector lógico disyunción. En este caso sería la ley de la adición. Le estaba adicionando una nueva más por medio del conector lógico O. Aquí ya tenemos la identificación de esa ley de inferencia para cada expresión dada. En la primera fue silogismo hipotético, en la segunda fue la ley de la simplificación disyuntiva y en la tercera fue la ley de la adición. Es así como nosotros tenemos que hacer en ese segundo ejercicio. Luego nos dice a nosotros que lo que hay que hacer es definir las proposiciones simples, ¿cierto? Nos dicen que tendrá la libertad de definir bajo una descripción basada en un contexto. ¿Y cuál es ese? Es el contexto académico, ¿sí? Nos dice que se pueden utilizar esas mismas, ¿cierto? Proposiciones para los tres expresiones que nos dan. En este caso, quiero hacer aquí un paréntesis también y indicarles a ustedes que esas proposiciones simples, recordarles a ustedes, por favor, porque ya tengo muchos, algunos me han enviado sus aportes y no tenemos claro eso, recordarles que para construir una proposición, ¿sí? Hay que tener en cuenta que consta de un sujeto, un verbo y un predicado. Algunos están colocando ahí expresiones que no tienen la estructura de recordar e ir al video que tenemos allá en ese foro o en encuentro que tuvimos la semana pasada para tener claro qué es esa expresión. Aquí nosotros lo llevamos a colación. Algunos también me preguntan, profe, ¿qué es ese contexto académico? Recordarles, tiene que haber algo con la universidad, con el colegio, con el estudio. Eso nos están hablando a nosotros, ¿sí? Tenerlo muy claro porque la guía nos está indicando a nosotros eso, ¿sí? En este caso, yo nombré a P como Juan es estudiante de Ingeniería de Sistemas en la UNAM. Mira que tiene el verbo, ¿cierto? Tiene el sujeto, que sería Juan, ¿cierto? Tiene el verbo, ¿cierto? Y tiene el predicado. Entonces, ver la estructura que tenemos. Aquí lo llamé como Juan asiste puntualmente a los encuentros CIPAS del curso de pensamiento lógico matemático, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos, nos quedaría faltando uno, ¿cierto? Que sería R, ¿cierto? Que Juan entrega sus actividades para tarea 1 al 100%. Eso es lo que nos está identificando ellos. Entonces, aquí yo los nombré, cada uno tiene su estructura,
les han basado, ¿cierto? Están en el contexto académico que me solicitaron y a cada uno de ellos le fui nombrando, ¿cierto? Utilicé, me decía y me dice la guía que puedo utilizar las mismas para las 3 expresiones dadas, entonces yo tomé esas mismas expresiones, ¿sí? Teniendo en cuenta que en las 3 tiene a P, tiene a Q, tiene a R, ¿sí? En la tercera solamente tiene a P y tiene a Q, entonces solamente dejé a P y dejé a Q. Ese es el siguiente ítem que nos piden a desarrollar. Luego, ¿qué nos dicen? Nos dice que construir el lenguaje natural de cada ley de inferencia expresada en lenguaje simbólico, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Ojo, teniendo en cuenta cada una, ¿cierto? Ya aquí, ¿cierto? Cada una de mis proposiciones simples que tengo a P, a Q y R identificadas, lo que yo voy a hacer es el lenguaje natural, es decir, lo que yo voy a hacer es reemplazar a P, a Q, ¿cierto? Como está mi expresión simbólica, lo que voy a hacer es reemplazarlas en el lenguaje natural, teniendo en cuenta que los conectores lógicos. Y uno de ellos, ¿cuál es? El primero que es el condicional. Tener en cuenta, porque también tenemos nosotros ahí en esos retroalimentaciones, que algunos estudiantes no tenemos claro todavía el conector condicional. Ese conector condicional nos dice a nosotros que representa esa flechita el sí entonces, ¿sí? Recordarles a ustedes que ese sí entonces nos está indicando a nosotros que el sí, esa palabra sí, se coloca antes de colocar el antecedente, ¿sí? En este caso el antecedente sería P. Entonces yo coloco sí, sí hace parte del conector lógico, entonces. Y luego sí voy a ubicar lo que representa a P, que sería Juan, es estudiante de Ingeniería de Sistemas en la UNAM. Ahí sí completo mi conector, que sería entonces, ¿cierto? Q, que sería Juan asiste puntualmente a los encuentros CIPAS del curso. Ay, profe, ¿por qué no colocó aquí otra vez de nuevo a Juan? Bueno, porque ya sabemos aquí que estamos haciendo, ¿cierto? O estamos hablando sobre Juan. Si quieren lo ponen, si quieren no es necesario. Solamente ya sabemos que Juan es estudiante de Ingeniería de Sistemas en la UNA, entonces asiste puntualmente a los encuentros CIPAS del curso de Pensamiento Lógico Matemático. Hasta ahí vamos. ¿Por qué coloqué punto? Porque hasta ahí ya terminarían nuestras primeras proposiciones, ¿sí? Esas premisas, P entonces Q. Luego, de nuevo, dice Q, me voy para Q. Recordar que también tiene un conector lógico condicional. Recordar que entonces antes del antecedente voy a colocar la palabra sí. Y luego sería Q. ¿Qué representa Q? Juan asiste puntualmente a los encuentros CIPAS del curso Pensamiento Lógico Matemático. Entonces, Juan asiste puntualmente a los encuentros CIPAS del curso Pensamiento Lógico Matemático. ¿Sí? Luego llega entonces, completando mi conector condicional, entonces R. Juan entrega sus actividades para tarea 1 al 100%. Y aquí está la representación de él. Luego, ¿por qué de dónde salió ese por lo tanto que lo decían en el encuentro pasado también? Porque ya es la conclusión de esas dos premisas, de la conclusión que nos indica esos 3 punticos que llega, entonces yo de una vez ya sé que es la conclusión, entonces voy a colocar por lo tanto, ¿cierto? Que es decir, que es lo que engloba todo lo que ya sabemos de P y de Q, entonces en la conclusión, por lo tanto, si Juan estudia de ingeniería de sistemas en la UNA, sí, recuerde el sí, que tiene que ver con el conector lógico, entonces, si aquí no, en este caso, no fuera un conector lógico condicional o sin una O, pues no diría el sí, ¿no? En este caso hay que ponerlo. Entonces, si Juan estudia ingeniería de sistemas en la UNA, entonces Juan entrega sus actividades para tarea 1 al 100%, que sería y ahí ya quedaría nuestra estructura, ya hemos construido ese lenguaje natural para esa expresión simbólica que nos dieron mediante, ¿cierto? Las proposiciones que nosotros también construimos, teniendo en cuenta la estructura específica que nos dan para ella. Es decir, que aquí ya está. Por medio de esas proposiciones, lo que hicimos fue reemplazar en ese lenguaje simbólico dado o en esa estructura que nos dieron, ¿cierto? Teniendo en cuenta que los conectores lógicos. Ahí ya está para la primera. Luego pasaríamos ya al segundo, teniendo en cuenta sus conectores. Mire que aquí ya viene con O,
¿cierto? Luego, entonces, y ya como conclusión solamente sería ere. Vuelvo a tomar mis mismas proposiciones simples que a cada uno las llamé e identifiqué por diferentes colores para que ustedes también lo identifiquen. Y luego me dice, mire que aquí yo no empecé con sí. Si Juan es estudiante de ingeniería de sistema, no, porque aquí no tengo un conector lógico condicional. Entonces solamente es un conector lógico o, que sería una disyunción. Entonces lo único que hago es reemplazar P. Juan es estudiante de ingeniería de sistemas en la UNA o Juan asiste puntualmente a los encuentros IPA del curso Pensamiento Lógico Matemático, que sería Q. Punto, ¿cierto? Porque voy a comenzar la siguiente y me dice, aquí sí coloco sí. ¿Por qué? Porque tengo un condicional aquí. Entonces, si Juan, que sería P, si Juan es estudiante de Ingeniería de Sistemas en la UNA, entonces Juan entrega sus actividades para tarea 1 al 100%, que sería ERE. De nuevo, hay otro conector lógico en la siguiente premisa que es Q, entonces ERE. Entonces se comienzo con sí y Q, que sería Juan asiste puntualmente a los encuentros IPA del curso Pensamiento Lógico Matemático. Entonces, en este caso ERE, Juan entrega sus actividades para tarea 1 al 100%. Por lo tanto, mira, la rayita y los tres punticos, conclusión. Por lo tanto, es decir, que eso concluyó todo lo que teníamos y decíamos de Juan, ¿cierto? Por lo tanto, Juan entrega sus actividades para tarea 1 al 100%, que sería ERE. Eso es, y ya haríamos, ¿cierto? Ya se hizo para nuestra segunda expresión, es el lenguaje natural. Luego, para nuestra última expresión, entonces solamente tenemos a P en esa primera, ¿cierto? Entonces Juan es estudiante de Ingeniería de Sistemas en la UNA. Conclusión, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, Juan es estudiante de Ingeniería de Sistemas en la UNA, que es P, o tenemos nuestro conector lógico de disyunción, o Juan asiste puntualmente a los encuentros IPA del curso Pensamiento Lógico Matemático, que sería Q. Y ya eso daríamos como por terminar los ítems solicitados para ese ejercicio número 2. Es así de fácil, estudiantes. Solamente es jugar un poco con esas leyes de inferencias, tenerlas a la mano, mirar cada una de las estructuras de esas expresiones que le dan a ustedes, que son 3 expresiones que le dan, ¿cierto? Revisar cuál de ellas se parece más a la que ustedes tienen, según el literal que escogieron, y indicar. Y luego, ustedes construir esas proposiciones simples teniendo en cuenta su estructura y después de eso, reemplazar, ¿ya? ¿Cierto? De esa expresión que le dieron a ustedes, reemplazarla por medio de esas proposiciones a lenguaje natural, que es unirlas, ¿cierto? Con esos conectores lógicos, pero ya, como lo dicen, expresión natural de nuestra expresión, como hablamos en el día a día. Eso es para ese ejercicio número 2. Ahora nos iríamos para ese ejercicio número 3, que es la aplicación de las reglas de inferencia lógica. Vamos a ver cómo vamos a aplicar esas reglas de inferencia. Nos dan un ejemplo, nos dan ahora, nosotros lo que nos dan es un lenguaje, ¿cierto? Una expresión, es el lenguaje natural, y que esa expresión nos dice, si Carlos, o ese argumento nos dice, si Carlos madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa. Y si sale más temprano de su casa, entonces llegará temprano al trabajo. Esa expresión nos dan, a cualquiera nos dan cualquier expresión en ese ejercicio número 3. Lo que hay que hallar, ¿cierto? Lo que hay que identificar son esos ítems solicitados, que es la conclusión, ley de inferencia aplicada, el lenguaje simbólico, ¿cierto? Nos dicen que a partir de ese argumento, ¿sí? Que ustedes deberán responder los siguientes ítems. La conclusión, ¿cierto? Que identifica ese argumento, la ley de inferencia que se aplica para probar el argumento y definir las expresiones del argumento en lenguaje simbólico o formal. ¿Sí? Entonces vamos a empezar primero desarrollando el ítem de identificar las proposiciones simples de ese lenguaje simbólico. Ya aquí no vamos a construir nosotros esas proposiciones simples, ya están en ese argumento. Lo que hay que hacer es identificarlas. ¿Y cómo la vamos a identificar? Recuerde que nosotros, para nombrar una proposición simple, las proposiciones las nombramos con letras minúsculas del alfabeto, especialmente dijimos que comenzábamos desde P. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, ahí teniendo en cuenta ese argumento dado, voy a comenzar con P, ¿cierto? Y voy a decir, Carlos madruga el lunes, hasta ahí.
¿Por qué hasta ahí? Porque recuerde que tengo un conector lógico, ¿cierto? En este caso que es condicional, que hace parte sí y que hace parte entonces. Es decir, que ya está ahí, es una proposición simple, porque si yo lo ubico con entonces sale más temprano, ya sería una proposición compuesta, que eso lo miramos en encuentro pasado. Entonces, Carlos madruga el lunes, ahí ya tengo a P. Luego vamos a hallar a Q. Sale más temprano de su casa. ¿Sí? Hasta ahí, porque mire que ya llega I, que es otro conector lógico, y entonces hasta ahí ya quedaría nuestra segunda proposición. Luego, R, vamos a identificar a R, ¿cierto? Llegará temprano al trabajo. ¿Por qué? Aquí recordarles, porque dice, y si sale más temprano de su casa, profe, ¿y qué pasó? Porque está del mismo color, porque es verde, porque es la misma Q, ¿sí? Estamos haciendo énfasis en lo mismo. Dice, entonces sale más temprano de su casa y, ¿sí? Sale más temprano de su casa, entonces, ¿sí? Entonces, sale más temprano de su casa es la misma que habíamos representado, llamado Q. Entonces, R llega temprano al trabajo. ¿Listo? Esas serían tres proposiciones simples que yo hallé, ¿cierto? En ese lenguaje simbólico, perdón, en ese lenguaje formal que me dieron, en ese argumento. Son tres PQR, ustedes la pueden llamar RST, bueno, ya ustedes van cada uno a identificarlas como quieran. Ese era el primer ítem, lo que me solicitaba. Luego me dice que debo de elaborar, ¿cierto? Las premisas en lenguaje simbólico o formal. Es decir, que como ya saben, lenguaje natural, lo que tengo que pasarlo ahorita es con las letricas que están cada uno representadas, ¿con qué? Con esos conectores lógicos. Bueno, entonces, tenemos a premisa 1, ¿cierto? Que sería, Carlos madruga el lunes, sale más temprano de su casa, que sería Q. ¿Qué conector lógico está entre ellos? Pues sería así entonces, que sería el condicional. Ahí está. Sería para premisa 1. ¿Listo? Para premisa 2, me indica y me dice que si sale temprano de su casa, ¿cierto? Que sería otra vez de nuevo Q, llegará temprano al trabajo, ¿cierto? Entonces llegará temprano al trabajo. Y recordarles que tiene un conector lógico, ¿sí? Entonces, ahí está también nuestros conectores. Y ya sería la premisa 2. Pero a mí luego me dice que hay que hallar una conclusión. ¿Qué pasa con esa premisa 1? ¿Qué pasa con premisa 2? Que ya están y ya las tengo unidas, esas proposiciones simples, las uní con cada uno de sus conectores formando las proposiciones compuestas, en este caso premisa, ¿cierto? Entonces, vamos a hallar su conclusión. ¿Qué hay que tener en cuenta? De nuevo, a la mano, el resumen de esas reglas de inferencia con las que vamos a trabajar. Entonces, la tengo a la mano y lo que voy a mirar es cuál de ellas se aplica, ¿cierto? Cuál de ellas recordar las condiciones que tiene, que en premisa 1 me dice que P, entonces Q, que cumple y que tiene que tener ese conector lógico condicional y que en premisa 2 también debe tener ese conector lógico condicional. Recordar que aquí en nuestra primera premisa tiene un antecedente que es P, que tiene un consecuente que es Q y que en premisa 2 tiene un antecedente que es el consecuente de la primera premisa y tiene una nueva, ¿cierto? Consecuente que sería R. Buscamos entre esas leyes de inferencia y tenemos que mirar. Comienzo con la primera que nos dice mouse poniendo ponen, que nos dice P, entonces Q. Se cumple porque en la primera premisa tiene un conector lógico condicional, pero mire que en la segunda premisa no cumple porque en la segunda premisa, en este caso, nos indica que solamente está el antecedente, es decir, que no se cumpliría para ellos, ¿cierto? Entonces no me sirve. Sigo buscando y encuentro en silogismo hipotético me dice P, entonces Q, y luego me dice que Q, entonces R, y llega a una conclusión que me dice que P, entonces R. Como podemos observar, en premisa 1, que sería P, entonces Q, se cumple para lo que yo tengo en mi expresión dada, ¿cierto? Y luego me dice que en premisa 2
dice Q, entonces R se cumple también para mi expresión dada. Entonces, es decir, que yo de aquí, de esta silogismo hipotético, puedo hallar ¿quién? La conclusión, que es la que me están solicitando. En este caso, la conclusión es P entonces R. Esa es la conclusión a la que llegamos para nuestro lenguaje natural que nos dieron en ese argumento, que en este caso, pues P, ¿cierto? Que sería el silogismo hipotético. En este caso, vamos a realizarlo directamente ya donde nos dan a nosotros cuál sería la conclusión. Si nosotros tomamos, ¿cierto? La conclusión es P, entonces R. Recordar que P es Carlos madruga el lunes y R es llegará temprano al trabajo. Y como dice que tiene un conector lógico condicional, entonces ¿cómo nos va a quedar? Si Carlos madruga el lunes, entonces llegará temprano al trabajo. Luego nos dice que qué ley de inferencia aplicamos. Pues ¿cuál fue la ley de inferencia que aplicamos? Pues fue la del silogismo hipotético. Y luego me dice a mí, ¿cuál fue el lenguaje o construye el lenguaje simbólico? También ya lo hicimos porque este fue el lenguaje simbólico al que construimos. Entonces, automáticamente, ¿cierto? Lo que voy a hacer es ponerlo ahí, ¿cierto? Teniendo en cuenta las premisas con las que saqué y la conclusión a la que llegué. Eso es todo, apreciados estudiantes. Esos son los ítems que tienen que desarrollar en ese ejercicio 3 para ustedes ya tener pues esos aportes e irlos enviando al foro. Entonces, preguntas, dudas e inquietudes, por favor, los escucho. Hola, instructora, ¿cómo está? Yo tenía una duda con respecto al último ejercicio. Yenisa, me habla sobre el ejercicio 4, ¿sí? O el tercero que acabamos de ver. Sí, el que acabamos de ver, el donde uno tiene que colocar lenguaje simbólico, ley de inferencia aplicada y conclusión. Yo tengo una duda en mi ejercicio, pero no se lo voy a comentar como tal para de pronto no generar ningún tipo de conflicto. Se lo voy a colocar como si fuera un lenguaje simbólico hecho por mí, como si lo aplicara en la teoría, en el ejercicio 2. Entonces sería como, hoy iré al parque de enfrente o al del diagonal. Pero entonces mi duda es, porque luego sigue con, hoy no iré al parque de enfrente. La R, no sé si sería solamente dos letras, por así decirlo, o si aplica una tercera, por el hecho de que me dice luego de las dos que es pero negativo, o sea, no sé si se considera como una propia. Yenisa, mira, recordarles, cuando nosotros tenemos proposiciones, ¿cierto? Que les estamos nombrando ahí, ¿cierto? P, ejemplo, Yenisa va al parque. Q, ¿sí? Yenisa se divierte, ¿cierto? Son proposiciones diferentes, pero si luego llega una que dice Yalisa no va al parque, pues va a ser la misma P, ¿sí? Porque está negando esa misma proposición. Entonces, eso es lo que hay que ver el contexto como tal. No te puedo comprender bien cuando me dices lo del parque, si voy al frente, bueno, no comprendo muy bien, pero la invito, Yalisa, creo que usted es parte de mis grupos, ¿sí? A que me escribas por Skype y aclaramos muy bien ahí la duda, usted me envía y si podemos compartir pantalla bien, usted me dice, mira, profe, es esto, esto y esto, y yo con mucho gusto te aclaro ahí la duda. ¿Sí soy su tutora, Yalitza? Sí, sí, señor. Ok, sí, la invitación, te invito a eso para identificar muy bien y yo indicarte, pero siempre es así, tenemos las proposiciones y las proposiciones son las mismas, pero tiene el no, es decir, que es la misma, solamente que la vamos a tomar con negación. Ok, aunque el no esté en la mitad de la frase, no al inicio, no como conector de, por Sí, ejemplo, es que él como no diga, tiene que estar como conector, Yenitza. Es que los exacto. conectores
los conectores ahí, es decir, sería ahí o, ¿sí? El no es la negación de esa misma premisa, ¿sí? Así no esté al comienzo, si está en la mitad, ejemplo, hoy no asistí al CIPAS, ¿sí? Mira dónde va, no. Puede ser otro que el no esté en esa segunda parte, sino que esté casi al terminar, ¿sí? Dando la negación de esa misma. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, voy a terminar, voy a dejar hasta aquí la grabación, detener la grabación.